amigas de Revista Femenina, bienvenidas una vez más a este espacio diseñado para empoderar a las mujeres guatemaltecas. Bueno, nosotros continuamos con nuestra campaña de julio y se llama Femeninas con Cerebro, mujeres conscientes, mujeres que son inteligentes, que son plenas, seguras y sobre todo que saben qué es lo que quieren. Este día, pues tenemos a dos invitados muy especiales. Nos acompaña Cristabel Ramírez, ella es psicóloga y coach, y también está con nosotros Jesús Buenrostro, que él es especialista en adolescentes. Ellos nos traen un tema buenísimo y es cómo ser una mamá con cerebro emocional para tus adolescentes. Bueno, bienvenidos. Qué alegre que estén esta tarde compartiendo con todas nosotras acá en Revista Femenina. ¿Cómo están, querida familia de Revista Femenina? Para hombres y mujeres, porque sabemos que ya Revista Femenina se ha extendido y les agradecemos a todos esos hombres que siempre nos acompañan y que siempre están ahí, porque realmente nos da como muchísima esperanza para todos poder hacerlo. Así que estamos aquí, de verdad muy felices y contentos, y pues hoy estoy súper acompañada con mi maestro Jesús Buenrostro desde México. Nosotros estamos aquí hoy con ustedes pues, hablando sobre este temazo, cómo realmente las mujeres podemos ser emocionalmente buenas madres y buenas mujeres para con nuestros hijos, pero sobre todo vamos a abarcar el tema precisamente de la adolescencia, porque yo creo que realmente las madres, cuando hablamos de maternidad y de cómo las mujeres nos emocionamos con esto, creo que hablamos sobre el embarazo, la primera infancia, pero creo que es en el tiempo nos ha costado en el sistema como reconocer que necesitamos una educación especial para la adolescencia. Y entonces cuando llegan sus hijos a la adolescencia, se asustan muchísimo porque creo que no están preparados y porque los confrontan con la propia adolescencia que tuvieron y que por lo general dejamos escondidos un poco ahí atrás. Así que bienvenido Jesús también a Guatemala y gracias por estar aquí y gracias a Revista Femenina por darnos este espacio. Qué felicidad poder compartir con todas las mujeres de Guatemala esta experiencia. Mamá, si estás a punto de jalarte los cabellos sin saber qué hacer con tu adolescente, el cómo manejar tus emociones y de qué manera empezar a reconocerlas para que esto no cause ningún disturbio ni problema en casa, este programa te va a encantar. Gracias por la oportunidad que nos dan y gracias por permitirnos el poder compartir esta experiencia. Claro, les pedimos que se queden hasta el final de este live, porque tenemos una gran oportunidad que mañana dos de esos adolescentes puedan estar con nosotros en el taller de inteligencia emocional y de autoestima de Corazones Invencibles que nuestro querido Jesús Buenrostro viene a dar a Guatemala. Así que vamos a donar, porque nunca se regala absolutamente nada más que una donación de amor para ustedes, 2 medias becas para que estén 23 y 24, dos de sus adolescentes. Así que les pedimos que escriban por qué a ustedes les gustaría que su adolescente asistiera a nuestro taller este fin de semana y por qué creen ustedes que lo necesitan. Así que bueno, para entrar un poquito ya en el tema, nosotros tenemos que comprender que la mayoría de los problemas que nosotros hemos tenido en esta sociedad y en este sistema es que somos carentes de cultura emocional, de inteligencia emocional, no fuimos educados para esto y en el tiempo de la adolescencia se complican mucho más nuestras emociones. Entonces somos adultos que emocionalmente somos analfabetas y que nos han enseñado desde generación en generación a no saber exactamente qué sentimos, a anular e invalidar las emociones que tenemos y por consiguiente les hemos enseñado a nuestros hijos a invalidarlos también. Llegamos a la adolescencia en donde hay toda una gama de emociones y donde hay la verdad es que hay unos cambios emocionales bastante fuertes y entonces los padres pues, ya se encuentran en el tope de no saber qué hacer. Al no saber qué hacer, tenemos ciertas reacciones que posteriormente nos llevan a sentir culpa. Y es importante aprender a identificar el cómo estamos reaccionando antes de que suceda todo este proceso, porque nuestro cerebro automáticamente tiene cierto tipo de reacciones. Ataca, se paraliza o huye. Eso es el cerebro humano en general. Sin embargo, en las cuestiones con los adolescentes, a veces nos hacen explotar este tipo de emociones y es importante aprender a identificarlas. Exactamente. Si agarramos la base de las emociones,
como parte de la inteligencia emocional. Sabemos que hay miedo que nunca, y nos han enseñado a anularlo, pero les recuerdo que nunca. ¿Por qué? Porque nos protege. Incluso el miedo es como la emoción reptiliana de nuestro cerebro, más básica porque fue lo que nos ayudó a la sobrevivencia. Entonces, cuando nosotros anulamos esta parte del miedo, lo que estamos haciendo es desprotegiéndonos y permitiéndoles no poder protegernos. Es lo que empezó a ver en su entorno. Entonces, ante el cerebro emocional de una madre, hay un tipo de reacción. Obviamente, el adolescente se pone en el mismo nivel. Digamos que ambos cerebros explotan en ese momento y no hay una conciliación de ciertas situaciones que comunicándote, que trabajando la parte emocional, por supuesto que puede tener un mejor efecto en los adolescentes y en la mamá sobre todo. Yo creo que lo más importante para las mamás, Jesús, es hablarle de no hay madre perfecta, porque desde ahí es donde creo que esa parte de miedo y esa parte de temor incluso a la soledad, cuando hay un distanciamiento emocional, creo que es lo que más aturde a las mamás. Y tenemos que comprender que no tienen por qué ser mamás perfectas, sino simplemente mamás que puedan lidiar ellas mismas aquí vamos a utilizar una palabra, sin desensibilizarse y sin rebajar ellas mismas sus emociones. O sea, necesitan volverse expertas ellas en qué están sintiendo para poder comprender qué es lo que están sintiendo sus adolescentes. Así es. Es importante también que no te olvides como mujer, primero, el poder trabajar tu autoestima, el poder reconocer tus emociones, el darte tus espacios para ti también, para que esto, a final de cuentas, se pueda reflejar. Yo siempre les pregunto a las mamás, ¿cómo empieza un día habitual para ti? ¿Cómo te levantas en las mañanas? ¿Cuáles son los pensamientos constantes que están literalmente a veces taladrando nuestra autoestima? Porque nos vemos al espejo y nos miramos y lo primero que viene es criticar. Entonces, al criticarnos nosotros, obviamente, nuestras emociones no están en un nivel que nos lleva a poder conciliar con nuestro entorno. Si no estamos mal nosotros o nos sentimos mal con nosotros mismos, y esto se va reflejando en nuestro entorno. Hay una pregunta que siempre, por lo general, hacen los papás, y es cuando de repente van como a esa asesoría de padres y entonces es como las madres siempre quieren que los padres respondan emocionalmente de la misma forma y no, eso no va a suceder porque en realidad a ti, madre, te corresponde toda esta responsabilidad, no obligación, no exigencia, pero sí responsabilidad de ir acompañando a tus hijos a este desarrollo emocional. Así es. A veces también con ser mamás correcaminos, como le llamamos en México, que estamos con tantas actividades, nos olvidamos esa parte emocional de qué necesito trabajar, de qué manera puedes desahogar tus emociones, de qué manera puedes trabajar el enojo, la tristeza, sobre todo las emociones primarias que a medida que las vayas reconociendo, obviamente te dan esa paz y esa estabilidad para poder relacionarte con el mundo. Así es. Algo bien importante es que cuando llegan sus hijos a la adolescencia, empieza esta frustración de qué fue lo que hice mal durante la niñez, o siempre va esta parte en donde mi angelito era hoy una cosa, y era tan amorosa, y era tan afectuoso, y no podía como dejar de estar cerca de mí, y de repente mi hijo no quiere saber de mí, me dice, o incluso que me odia, que me detesta, y entonces las madres ahí es donde se desubican, y donde empiezan sus propios conflictos emocionales, y lo que tú hablabas, esa culpa y esa vergüenza que puede ocasionarles dificultades y romper el ciclo. Así es. En ocasiones, de verdad, tu hijo te va a odiar. Y no es porque te odie, y está bien, sí. No es porque tu hijo realmente te odie, sino que a veces se odia a sí mismo también. Y en esa parte en la adolescencia hay 3 etapas muy marcadas. Y empiezan con la preadolescencia, donde las emociones están fluctuantes. Si tú empiezas a reconocer ese tipo de vaivén de altas y bajas que está teniendo tu adolescente, va a ser mucho más fácil el poder aprender desde un contexto compasivo, saber cómo se está comportando tu adolescente y poder actuar al respecto. Así es. Y ahí es donde tenemos que entender, cuando nosotros somos compasivos con nosotros, o sea, cuando una madre
puede llegar a tener compasión por ella misma desde cómo se está sintiendo. Desde ahí va a poder ser empático también con su adolescente. Por eso lo principal para ser una madre emocionalmente con cerebro de una manera inteligente emocional es que tú te hagas cargo de tus emociones, tú te pongas en presente y sepas qué es exactamente lo que estás sintiendo y no invalides, o sea, vuelvo a insistirles, lo que no necesitamos hacer es invalidar las emociones que tenemos para no invalidar las emociones de los demás. Así es, y es que desde muy pequeños nos enseñaron a reprimirlo, el no llores, el cállate, y esas cosas nos hacen reprimir totalmente la emoción y no expresarla. De verdad, no te limites a la hora de expresar. Busca espacios donde puedas sacar el enojo, donde puedas sacar la tristeza, el dolor de lo que te está sucediendo, porque a todos los seres humanos pasamos por esas situaciones y es necesario que reconozcas la emoción también, para que a medida que tú trabajes de la emoción, también con tu ejemplo estés enseñando a tu adolescente a que pueda expresarlo. Lo más importante es que va a aprender de ti, o sea, ahí es donde tenemos que entender que la educación no es lo que le dices, es lo que él observa. Y cuando llegan a la adolescencia, te revalidan el hecho de por qué me estás diciendo que no, o por qué me estás diciendo que esto no se hace, o por qué me estás diciendo que no me sienta así, cuando está viéndote actuar y está viéndote hacer las cosas de una manera distinta. Lo que más es importante dentro de los papás adolescentes, de adolescentes, es que tengan congruencia y sobre todo una congruencia emocional. Ahí es donde les dejamos el tip. Congruencia emocional enseña a que tu adolescente sea congruente con sus emociones también. Así es, muchos nos enseñan a que aprenda a controlar tus emociones, pero en realidad no se trata de hacer un control, sino es una gestión. ¿Qué estoy haciendo con esta emoción? ¿De qué manera la voy a negociar para convertirla en algo productivo? ¿De qué manera lo voy a hacer? Porque en muchas ocasiones, cuando no sabemos gestionar las emociones, reprimimos el enojo y nuestro adolescente es el que nos toca el botón y hace la explosión total de las emociones. Cuando Jesús habla sobre los adolescentes, siempre nos dice que el asunto es que en estos tiempos los adolescentes conocen más a sus papás que los papás a los adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos están queriendo manipular, queriendo conseguir su propia identidad a través de esto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque sus hijos adolescentes los tienen más medidos de lo que ustedes realmente se pueden imaginar y en algún momento ustedes, por el miedo que representa la adolescencia para la mayoría, han hecho no conocer a sus adolescentes y no saber qué están sintiendo, qué están pensando, qué están haciendo y sobre todo qué están queriendo sus adolescentes. Lo mencionaba al principio también, Cristabel, que en muchas ocasiones tomamos una cierta reacción y después nos sentimos culpables. Cuando nosotros nos sentimos culpables, estamos enseñando a negociar con los adolescentes a través de la culpa, el que ellos puedan tener la razón o puedan tener el premio o que puedan tener lo que ellos necesitan, porque ellos están aprendiendo a negociar con esto, al hacer berrinche, al enojarse, al quererse encerrar en su cuarto y no querer salir. Es una manera en la cual ellos están diciendo algo está sucediendo y te puedo hacer sentir culpable para obtener el beneficio de lo que realmente estoy queriendo para mí. Algo también importante, chicos, es que les recuerdo que hay áreas vitales y partes vitales en cada uno de nosotros. Entonces, para la mayoría de mujeres que están teniendo hijos adolescentes, también como mujeres están entrando a un ciclo vital de menopausia, a un ciclo vital que está también teniendo cambios, desde los cambios hormonales que tienen los adolescentes al cambio hormonal que estamos teniendo como mujeres de ramas adolescentes. Entonces, si ustedes tampoco son expertas en entender que el espacio vital que ustedes están teniendo, la nueva parte vital, va a llegar a chocar justamente con sus adolescentes. Así es, entonces es importante aprender a gestionar la emoción. A medida que logremos hacer esto, ya estamos literalmente del otro lado. Si por ahí piensas que la adolescencia se acaba a los 18 años, te vamos a sacar de esa zona cómoda que piensas que a los 18 se acaba, porque más o menos termina entre los 23 y 24 años. Así es. O sea, y miren, está científicamente comprobado.
Y eso también lo tenemos que entender, que ha cambiado la parte y eso tiene que ver neurológicamente, no crean que tiene que ver con lo que están haciendo o con las irresponsabilidades o no responsabilidades que están tomando los adolescentes y los chavos ahora, sino realmente tiene que ver con un desarrollo neurológico donde hasta los 23 y 24 años este neurocórtex se termina de cerrar y entonces ellos ya logran una identidad. Y eso ha hecho que esa adolescencia se alargue. Eso quiere decir que muchas de las decisiones que esos adolescentes van a tomar no están vistas en lo que va a suceder en el futuro, sino que está vista en la emocionalidad y en la experiencia que ellos van a vivir en el presente. Entonces chocan cuando una mamá le dice, es que en el futuro te va a pasar tal cosa o te podría pasar cosa. Les aseguro que sus hijos adolescentes no lo están viendo, porque ellos están viendo la diversión y la sensación de placer y de gozo que van a tener en ese momento, no la consecuencia. Por eso es que los papás necesitamos tener una comunicación más activa desde ahí. Así es, a veces tachamos a los adolescentes de inmaduros, pero es que la realidad es eso, ellos todavía tienen una incapacidad, de tener esa madurez porque están en un proceso de crecimiento. Entonces, digamos que no está completado, su cerebro todavía en ese crecimiento y el entendimiento lo tenemos que tener de este lado como adultos, al momento de poder tener esa relación de, ok, no justificarlos, ¿ok? Porque esa no es justificación, sino más bien es que ellos están aprendiendo a través de las situaciones que están viviendo, incluso a través hasta de sus umbrales de miedo que viven en algún momento, están aprendiendo al cómo poder vivir y cómo hacerse responsables de su vida. Exactamente. Entonces, cuando están haciendo su proceso, lo que tienes que hacer como mamá o lo que hay que hacer es entender que necesitas no hacer las cosas por él, sino desde un acompañamiento con una sana distancia para poder darle a él la confianza y la asertividad de tomar sus propias decisiones sabiendo que está el respaldo tuyo y que está la consecuencia en realidad más adelante que tal vez no está viendo. Acabas de mencionar una palabra tan importante que es la asertividad. Cuando nosotros hablamos del tema de la asertividad, nos podemos ir a nuestras épocas, a nuestros tiempos, de cómo nos hablaban nuestros padres en algún momento, donde no había negociación para absolutamente nada de lo conciso que ellos indicaban hasta cierto punto. Por ejemplo, era apaga la luz y la apagas. No había negociación respecto a eso, ¿cierto? Así es. Y entonces el asunto es que los tiempos han cambiado, las situaciones han cambiado. Les recuerdo que a nosotros también nos hicieron tener un voto de silencio, un voto de silencio en el que las nuevas generaciones no lo tienen. Nosotros les hemos dado permiso a las nuevas generaciones que digan lo que piensan. Tal vez no está en la misma asertividad, no saben exactamente lo que sienten, pero sí, nosotros siempre les decimos, escuchen y observen a sus adolescentes, porque ellos siempre están diciendo, siempre, en lo que no dicen y en lo que no hacen, están diciendo. Entonces, si nosotros no escuchamos y no somos observadores, nos vamos a perder en algún momento de saber qué es lo que está sucediendo con ese adolescente. Aprender esa técnica de cómo manejo las situaciones con nuestros hijos. Es importante también que eliminen las etiquetas. Eso te va a ayudar muchísimo porque regularmente en los estudios que hacemos con los temas de los adolescentes, pues los adolescentes se sienten heridos a través de las etiquetas, de las críticas, del cómo nos comportamos con ellos al entablar una comunicación, como teniendo la razón y emitiendo el juicio de te va a pasar esto, y que no es necesario que le pase. Si a ti te pasó, no quiere decir que a él le pueda pasar, y es más bien como aprender el tema de la comunicación con ellos y el entendimiento de cómo pueden solucionar la situación. Tenga mucho cuidado con las sentencias, porque en esto que va aquí, lo que está sucediendo es que sentencian. Y claro que nuestra boca tiene poder, y sobre todo la boca de la mamá. O sea, sí tiene boca de bruja, ¿verdad? O sea, sí. Entonces, necesitan entender que cuando ustedes están sentenciando, muchas veces están sentenciando desde el miedo y desde la experiencia que ustedes tuvieron.
Y lo que están haciendo precisamente es hacer que ellos vayan por ese camino. ¿Por qué? Porque al final hay algo bien importante también en la parte de la inteligencia emocional, y es que nos enseñaron a obedecer. Y entonces, al habernos enseñado a obedecer, nos han enseñado a ir literal, a veces como borregos, sin tener criterios propios para entender qué es lo que nos está pasando. Enséñele a sus hijos a tener criterio propio y quitemos la obediencia por asumir responsabilidades. Y esto es base, sobre todo en la parte de la adolescencia. En la construcción de la relación de las emociones con los adolescentes, es importante entender que hay ciertas etapas donde el adolescente ya empieza a tomar decisiones. No quiere decir que no vamos a estar al pendiente o vigilando también sus acciones, sino simplemente es aflojar un poco la cuerda y luego volver a apretarla y así estar manejando hasta que él sea una persona o un adulto independiente. Esto es bien importante para que ustedes entiendan que reglas, normas y acuerdos claros y las negociaciones tienen que ser claras, pero ojo, tienen que ser para toda la familia. No pueden hacerlo solo sobre su adolescente si ustedes mismos como adultos y como mamás lo están cumpliendo. Vamos a poner el ejemplo más claro, que es la utilización de dispositivos y redes sociales. No le puedes decir a tu adolescente que lo pare o lo apague cuando te están viendo a ti clavado todo el día también en esto, aunque tú metas de pretexto que sigues trabajando. Entonces, también ese acuerdo para tu casa de cuánto tiempo es la regla de a qué hora se puede cerrar, o por ejemplo, de no tenerlo, también tú como madre, también tú como padre, tienes que dar el ejemplo, porque esto es para todos y esto es de dónde te van a medir tus adolescentes sobre todo. Siéntate con ellos y empiezas a establecer estos acuerdos. Van a ser de vital importancia e incluso puedes hacer la lista de los acuerdos y a un costado cuál va a ser la consecuencia, no como castigo, simplemente es consecuencia de no cumplir el acuerdo y que repercuta justamente a todos los miembros de la familia. Así es, y por eso volvemos a insistir en que no se trate de obedecer, ¿verdad? Como parte de obediencia, sino que se trate de respetar y que puedan aprender a tener la libertad, porque en la negociación también ustedes van a aprender cuándo se hace o cuándo no se hace una misma negociación donde yo como adulto no puedo cumplir hoy y te puedo pedir favor a ti como adolescente a que cumplas lo que me tocaba a mí hoy, lavar trastos, ¿verdad? Lavar los cubiertos, poner los platos en su lugar. De repente me tocaba a mí y ya no puedo. Y la parte de la comunicación asertiva te va a volver a ayudar a que puedas entablar este tipo de cosas. Y a veces nos entra la desesperación del ¿qué hago con mi adolescente? ¿Por qué lo hago? Sí es importante que también como mamá te eches una mano y también puedas trabajar tus emociones, reconocer e interiorizar tu niño interior, de qué manera hay que trabajar nuestras emociones, aprender a perdonar, aprender a soltar. Todo ello también te lleva como a aprender a gestionar nuestras emociones, reconciliarnos con el pasado y poder tener pues un futuro mucho mejor, ¿no? Así es, porque saben que los adolescentes hacen justamente este proceso de espejo y proyección para nosotros y nos vuelven a recordar esas heridas de la infancia de las que está hablando Jesús. Entonces nos vuelven a tocar, como Wayne Dyer dijera, nos tocan las zonas erróneas de nosotros mismos. Y por eso siempre les he mencionado ese miedo al cambio y ese miedo, ¿verdad?, a la soledad que se vuelve a proyectar cuando alguien le está haciendo saber, ¿verdad?, mis mismas heridas. Entonces, el adolescente es el experto en hacerte saber, como papá y como mamá, en dónde tú estás herido, donde tú en tu inteligencia emocional te hace falta la regulación y la gestión emocional y donde tú mismo invalides tus emociones, invalidándole las emociones a esos chavos. Y es que a veces te vas a encontrar que cuando tengas una discusión inevitable con tu adolescente, te vas a encontrar de que no son un adulto y un adolescente discutiendo, sino son dos pequeñitos que están queriendo tener la razón, que están entrando en conflicto y que se supone que el adulto debería de ser más consciente. Sin embargo, nos cachamos en ocasiones que estamos en esa discusión justamente y ahí es importante el darse el break, darte un espacio, aunque sea de 5 minutos, porque literalmente la cabeza está explotada cuando hay una discusión.
Sí. Hay una técnica muy buena de parar y regular las emociones, es que tendríamos que tener una tarjeta amarilla, una tarjeta roja dentro de casa y que cualquiera de nosotros en casa pueda sacar y poner en tarjeta amarilla, como le enseñan a los chicos el semáforo, ¿verdad? O sea, verde puede pasar, entonces estamos listos para conversar, entonces podemos venir y sacar la tarjeta verde y decir, ¿podemos conversar? ¿Estás abierto para que podamos tener una conversación asertiva? Y si tu adolescente o tú mismo le dices, estoy en amarillo y en este momento dame un espacio, o le sacas la roja, tienen que esperar. Eso es una muy buena técnica, fácil que pueden tenerlo, justo con escribir las reglas y las normas y tenerlas pegaditas junto con la consecuencia, como dice Jesús, y tenerlo en un lugar visible para que todos estén enterados. Pero les vuelvo a repetir, se trata de que todos cumplan con lo mismo. O sea, no se trata de que los adolescentes tengan que hacerlo, sino que los adultos, el adolescente y si hay niños, tengan que cumplir esto para que pueda ser un proceso de familia. Así es, y no terminar asistiendo a los talleres a que nosotros reparemos a sus adolescentes, porque para empezar no son aparatos, en realidad es como una oportunidad para poder conciliar y que las familias puedan también tener esa comunicación, que en cierto momento hubo una desconexión, una pérdida o algo, y que a través de estas actividades o de este tipo de talleres nos ayuden muchísimo a volver a conectar con la esencia de la familia, que es el amor. Nuestro mejor consejo es, de verdad, capacítense. No, nuestros papás sí fueron ignorantes, no tenían esas capacidades, y nuestra amada maestra Luis Hay, de la cual somos teacher y coach los dos, bueno, y aquí el señor también es capacitador y donde fue mi maestro, nos dice que fuimos víctimas de víctimas, pero tenemos que parar esto, chicos. O sea, a nosotros sí nos tocó. Cuando nosotros vamos a las historias de nuestros papás, nos damos cuenta que nos fue una historia mejor, pero no buena. Y entonces sí somos víctimas de víctimas, pero dejemos que nuestros adolescentes dejen de ser víctimas de nuestra ignorancia, porque ahora a nosotros nos corresponde educarnos, capacitarnos. Ya vemos muchísimos en todo el mundo, a todo nivel, y ahora que estábamos abiertos a toda la disponibilidad, sabemos que hay muchísimos especialistas. Y Jesús dice, nosotros amamos dar los talleres, amamos trabajar con adolescentes. Jesús ama capacitar a las personas con las que trabajan con adolescentes, pero qué rico sería que en un tiempo no muy lejano ya no sea de reparación y ya no sea de una atención secundaria, sino sea de una atención primaria, en donde lo único que los chavos vayan a hacer es reconocer esas habilidades, esas capacidades emocionales que tienen, y que mamás y papás estén totalmente, ¿verdad?, trabajando en conjunto para que tengan una inteligencia emocional y que sean felices. Ya no que tengan que luchar, ya no que tengan que pelear por la vida, ya que no todo les cueste, ya no que a través del fracaso tengan que aprender, sino con inteligencia emocional puedan decidir asertivamente y tener relaciones afectivas pues verdaderas y reales a través del amor y no del miedo. Eso es más importante. Luego, cuando los adolescentes salen de casa y ya se convierten en adultos, luego te preguntas, ¿por qué mi hijo no me visita? ¿Por qué no me frecuenta? En algún momento puede ser que hay una desvinculación y que necesitamos tener esa conexión. Yo creo que lo que estés sembrando el día de hoy con tu adolescente, en un futuro va a tener una cosecha. Entonces, date la oportunidad de empezar a sembrar amor en él, de poder sembrar todos esos valores que necesitan a través de nuestras acciones, a través de ese ejemplo y a través de la congruencia de nuestros actos, ¿no? Definitivamente no vamos a ser los hijos que nuestros papás quisieran. Exacto. O sea, ninguno. Nosotros no hemos podido serlo. ¿Verdad? Cuando mi mamá me dice, ¿pero por qué sos así? Porque me lo permitiste. ¿Verdad? Así que muchas gracias a ella de haberme dado la oportunidad de ser tan desobediente como para que yo esté hoy frente a ustedes hablando y diciéndoles que cuando ustedes confían en sus hijos, pero confían a través de ustedes y de confiar y de tener una buena autoestima como mamás, como papás, pueden enseñarle a sus hijos. Nosotros dejamos claro que sin una base de autoestima, de autovalía, de amor propio, de aceptación de imagen y de aprobación,
no van a lograr sus hijos todo ese potencial que ellos tienen. No lograr el éxito económico, material, que es importante, pero vamos al hecho. Ustedes quieren adolescentes felices, ustedes quieren hijos felices, ustedes van a querer adultos felices y eso va a depender de la adolescencia. Así es, y definitivamente no lo hagas en el nombre del amor, los actos que no están funcionando con tus hijos. Realmente hay formas amorosas en las que puedes buscar el poder conectar con ellos y siempre el amor asertivo nos va a ayudar muchísimo a poder tener una conexión muy buena con tus hijos. Porque a pesar de esto, del pensar que es asertivo, no tiene que ser difícil ni complicado, ni a través de groserías, ni a través de golpes, ni a través de nada de eso. Simplemente es una conexión genuina desde el amor sin dejar de ser asertivos con ellos. ¿Sabes qué? Escuchándote en este momento se me vino una palabra. Muchos de los papás dicen, lo que tengo que tener es paciencia a que ellos pasen por esta etapa. No, chicos, no se trata de paciencia. Pero no se trata de paciencia porque la paciencia los va a hacer que toleren muchísimas cosas que no hay que tolerar o los va a volver intolerantes que estén a punto de reventar todo el tiempo. Realmente se trata de asertividad, se trata de amor y se trata de guía, ¿verdad? Respetuosa del camino que está tomando y las decisiones que está tomando su adolescente. Así es. Estoy viendo por aquí en mi pantalla que hay muchos mensajitos de varias personas. Gracias a todos los que nos dan la oportunidad de llegar a sus corazones y a sus casas también. Así es. Así que si quieren, entramos. Si hay preguntas, podríamos entrar ya al espacio para que podamos hablar. Porque si no, a nosotros aquí se nos va y nos encanta esto, nos encanta el tema de los adolescentes. Así que ustedes nos dirán si hay algunas preguntas. Así es. Bueno, aquí tenemos un par de mensajitos. Tenemos una pregunta de Olguita Arevalo y ella nos está diciendo, ¿a qué edad inicia la preadolescencia de las niñas? Bueno, la preadolescencia en realidad empieza desde la primera menarquía, por eso es tan importante que nosotros guiemos como mujeres, y qué buena pregunta tenías, porque realmente nosotros necesitamos hacer de la primera menarquía todo un evento no de miedo, sino un evento de amor, en donde esas niñas van a empezar a poder sentir la diferencia entre sus cuerpos, sus mentes y sus emociones, y lo tienen que ver como una gran fiesta, no como el terrible miedo como el que a nosotros nos enseñaron como adultas, sino hacerles esto. Esto quiere decir que en este momento estamos teniendo un poquito de dificultades porque el desarrollo hormonal que está creciendo está pasando muy rápido, y entonces niñas de 11 o inicios de los 12 están teniendo ya esa preadolescencia. Algo muy importante es recordarles que el desarrollo hormonal y el desarrollo psicosexual es mucho más rápido, en 2 años más o menos del promedio cronológico, a sus hijos varones. Entonces, por eso es que el desarrollo psicosexual de las mujeres es diferente al de sus hijos varones. Así es, y entre más lo aprendamos a identificar, de que las mujeres tienen el proceso de maduración mucho más rápido y es muy visible a través de los cambios físicos, de la llegada de la menstruación, por ejemplo, de todos los procesos donde se empieza a hacer muy visible ese cambio y sobre todo con el cambio emocional que tienen las niñas en el aspecto de enamorarse de todas las cosas que están viviendo propias de esa edad y más o menos empiezan entre los 11 y 12 años. Así es, entonces tienen que tener cuidado. Nosotros por supuesto decimos más o menos calculado entre 11 y 12 estamos teniendo una preadolescencia. Tienen que entender que ayer era una niña y en el momento en el que pasan a la menarquía y empieza todo el desarrollo dejan de serlo, y entonces ahí hay un cambio brusco en donde las mamás necesitan hacer ese acompañamiento de amor. No vuelvo a repetirles, no un acompañamiento de miedo, que nos dé miedo ser mujer, sino que amemos ser mujeres desde nuestra feminidad. Esto es bien importante en el que nosotros regresemos, porque desde ahí va a venir todo una salud física, emocional y sexual para las mujeres en esta etapa de preadolescencia. Bueno, por acá también tenemos otra preguntita de Dulce Chavarría y ella nos comenta
Si ustedes pueden hablar un poquito sobre el permiso de noviazgo en la adolescencia. Híjole, ese sí sos más experto que tú. El permiso de noviazgo. La verdad es que en esta etapa ellos tienen una necesidad de pertenencia también. O sea, de llegar a involucrarse con alguien con el fin de querer encajar, y en ocasiones pues no hay una edad específica. Hace poco tenía un taller de sexualidad con los adolescentes y me preguntaban también a qué edad era prudente tener relaciones sexuales. Y bueno, también es una pregunta como para que la puedas analizar, mamá, y veas de qué manera pudiera responder en caso de esto. Sin embargo, no hay una edad específica. Lo que sí es que puedes empezar a hacer permisible en ese aspecto, pero sin dejar de observar a tu adolescente y cómo está experimentando esta situación, porque a los 13, 14 años ellos ya van a querer involucrarse con alguien más en la cuestión de noviazgo. No precisamente en el tema de las relaciones, sino más bien el querer tener un noviazgo, ¿no? Así es, de lo que estábamos hablando. Esto se da más en mujeres que en hombres por este mismo desarrollo psicosexual. Entonces es bien, por eso siempre les repito, capacítense, escuchen, lean, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener información. ¿Por qué? Porque va a ser la mejor manera de orientar y acompañar a sus adolescentes durante estos procesos. Definitivamente estamos hablando que empiezan los primeros amores y sí empiezan las primeras relaciones. Entonces, lo primero que hay que entender es que es mejor que sea sobre mi vista, sobre mi observación, sobre mi oído, a que de todas maneras, cuando yo no le dé un permiso, lo haga en otro lado y puedan correr riesgos que son indebidos gracias a que estén escondidas. Bueno, por acá tenemos una última pregunta y nos dice, como padre, ¿cuál sería la forma más asertiva de acercarse y acompañar a los adolescentes que expresan identidad de género diferente? Muchos padres no están preparados. ¿Cómo hacerlo bien y asertivo? Ok, quiero hablar mucho sobre el tema de identidad de género. Primero, papás necesitan estar muy enterados de qué se trata el tema de identidad de género. Hoy en día hay alrededor de 22 tipos de género que necesitamos incluso hasta abrir nuestra mente respecto a esto, porque esa información no crecimos con ella. Entonces, una vez estar enterado de esto, muchos adolescentes se podrían etiquetar incluso hasta como bisexuales entre los 12 y 13 años, como una manera de estacionarse en esa parte que ni siquiera conocen realmente porque no se ha experimentado, porque no saben. Y lo primero es como, no tengas miedo, no te asustes de ello. Es un proceso donde tu adolescente está identificando cómo son sus emociones, cómo es su atracción hacia los demás, cómo empieza a desarrollar esa identidad de género para que podamos entablar una comunicación mucho más positiva con ellos, porque si ponemos una etiqueta, te vas a desvincular de ese adolescente y no te va a decir realmente qué es lo que está sintiendo y hacia dónde está orientado. Así es. Ahí tienen que tener mucho cuidado porque ellos son demasiado sensibles al rechazo y de repente en algún momento también ya ha sido una herida de la infancia de ellos. Entonces lo que va a pasar es que si ellos sienten el rechazo, se van a alejar totalmente y se van a confundir más, porque entonces van a tener que salir a buscar información afuera o buscar información dentro del grupo social al que están queriendo pertenecer, donde también ellos están confundidos. Entonces, es verdad que nosotros decimos no te asustes y no te alarmes, te pedimos que respires. Y volvemos a decir que también te capacites, que también busques ayudas profesionales y que si tú no puedes hacerlo, le busques a tus adolescentes, justamente personas como nosotros que trabajan profesionalmente para poder guiar y para poder entender que lo que más necesitan tus adolescentes es un proceso de aceptación sin juicio, sin crítica, sin culpa y sin vergüenza, para que ellos puedan ir definiendo, identificando exactamente qué es y no empiecen a experimentar solo por confusión y también en un proceso de rebeldía. Y pues qué gran oportunidad para las que nos están viendo en este momento de que puedan accesar al taller, de que puedan obtener un costo especial por medio de las becas que estamos ofreciendo
y de verdad, date la oportunidad de poder enviar a tu adolescente a este taller. Nos va a ayudar a hacer un reset emocional, no solamente en tu adolescente, sino también en ti mismo. Yo siempre digo que los talleres no son talleres para adolescentes, son talleres para la familia, son talleres para todos, porque recuperan relaciones, porque recuperan familias, porque recuperan parejas, pero sobre todo le dan la oportunidad a ese adolescente de ser feliz. Nosotros vamos a tener 2 talleres, 23 y 24, que es mañana, que todavía hay inscripciones abiertas, y el siguiente fin de semana, que es 30 y 31, también tenemos. El tiempo de edad es de 13 años a 20 años. ¿Por qué alargamos de los 18 a los 20 años? Porque estos años de pandemia imposibilitaron a los chavos de 18 a 20 a tener habilidades y capacidades también interpersonales y se han quedado bloqueados también en sus asuntos emocionales. Así que van a estar y los vamos a cuidar a todos. Estamos ahí, vamos a ser 3 expertos en adolescentes y 3 expertos en el taller. Y también tenemos para los que quieren, sean psicólogos, terapeutas, coach, maestros, coach deportivos o que simplemente sean líderes para jóvenes, tenemos la certificación en Corazones Invencibles este martes, miércoles y jueves. Toda la información está en nuestras redes que les van a, que Revista Femenina nos está haciendo el favor de dar y nos consiguen y con muchísimo gusto les enviamos la información y pues a Revista Femenina y a toda su comunidad les tenemos 2 medias becas para el día de mañana y pasado. O sea, las 2 medias becas es para que sus adolescentes vayan este 23 y 24, mañana a las 10 de la mañana, estamos esperando. Así que si quieren ustedes obtener estas medias becas, escríbanos y aquí les van a decir quiénes son las ganadoras de esas medias becas y los esperamos mañana. Les pedimos que confíen en nosotros, que nos confíen en sus adolescentes, porque lo que hacemos es amar la adolescencia a través de haber aprendido a amarla de nosotros, ¿verdad? Así que, Jesús, si quieres cerrar. Pues que somos sobrevivientes de la adolescencia, apoyando a otros adolescentes y también a sus familias. De verdad, si la estrategia de amor que estás dando con tu hijo o tu hija no está funcionando, cambia la estrategia. La etapa de la adolescencia es una etapa tan cortita que se va tan rápido que si lo implementamos puede tener beneficios para toda su vida. De verdad, gracias por la oportunidad, Guatemala, que nos dan para poder compartir esto y pues nos vemos mañana y pasado con el arranque del primer taller y la próxima semana también estaremos compartiendo. Muchas gracias a Revista Femenina, gracias por este espacio, gracias mujeres que nos acompañaron, gracias por compartir este live, porque sé que hay muchas personas que por horario no lo han podido hacer. Por favor, compartan este live en sus redes para que este tema, este importante mensaje llegue para los demás. Mujeres inteligentes, mujeres con cerebro, mujeres con conciencia, va a ser hijos conscientes y va a hacer una sociedad, va a ser una cultura y un sistema eficaz. No con perfección, pero sí de la mejor manera, con muchísimo amor. Así que muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Revista Femenina. Bueno, fue un espacio de Revista Femenina. Gracias de verdad por su tiempo y sobre todo por el aporte que le están brindando a nuestra comunidad. Esperamos que este tema haya sido de su agrado. Sabemos que el cerebro emocional son los centros de la afectividad y es aquí donde se procesan las distintas emociones y el ser humano pues, puede experimentar tristeza, felicidad, miedo, entre otras. Esto ha sido todo por hoy, pero recuerden de que estamos produciendo más temas de suma importancia y de mucho beneficio para todas en nuestra comunidad. De igual forma, continuamos con más actividades, invitadas especiales, regalos, actividades, etc. Así que ustedes, pues no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Revista Femenina GT y de igual forma a través de nuestra página web como revistafemeninagt.com. Hasta la próxima.